tardes, le doy la bienvenida al 23º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Juan José Nisit Fazán. Tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos más importantes e influyentes en la vida de Manuel Belgrano. La Fundación del Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó allá por el año 2015, con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han ido incrementando, en donde en la actualidad ya contamos con alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente la vida de una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino. Figura de destacada actuación en el Alto Perú y en las actuales Argentina y Paraguay durante las 2 primeras décadas del siglo XIX. El siglo XVIII se ciñe de profundos cambios que implican un nuevo paradigma de la época. Las colonias inglesas lograron su independencia de la corona británica en 1776. En el año 1789 estallará la Revolución Francesa a la luz de los principios de igualdad, fraternidad y libertad, y a la vez la aplicación universal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El Imperio Español, bajo la administración centralizada de la Casa de Borbón, promoverá las reformas sustanciales para la reestructuración de una España que estaba en crisis y la consecuente rehabilitación de sus vínculos económicos con las colonias cuyo comercio se encontraba ejercido bajo contrabando. La creación del Virreinato del Río de la Plata aconsejó la separación del territorio del Virreinato del Perú, administrado ahora bajo intendencias y gobernaciones militares. El auto de libre internación de Ceballos significó la apertura a las naves mercantes españolas conjuntamente con la habilitación de puertos tanto en la metrópoli como en el Virreinato del Río de la Plata, que conjuntamente con la instalación se hizo una audiencia. Pero fue el consulado una de las manifestaciones más relevantes en líneas del progreso. En el seno de este organismo colegiado desempeñará en forma destacada su labor como secretario Manuel Belgrano. Conjuntamente con Vietes se convertirán rápidamente en cultores de la filosofía europea en el Río de la Plata. La implosión del régimen indiano, conjuntamente con la degradación administrativa, frustrarán los objetivos de las reformas. Las invasiones inglesas y la defensa a ultranza del prócer a la cual el capital del virreinato denotarán el despertar del sentimiento de lucha de los pueblos. Los antecedentes precursores revolucionarios ceñidos por rebeliones de especial predicamento serán el puntapié inicial para los procesos revolucionarios en América Latina. La Semana de Mayo, a raíz de los acontecimientos en España, se enfocará en la conformación de la primera Junta de Gobierno, en el cual se desempeñó Manuel Belgrano como vocal. Bajo la máscara, Fernando VII se transformará la Junta Grande, y el actuar del primer triunvirato será decisivo durante ese periodo. La creación de la bandera como símbolo nacional marcó trascendencia en el año 1812. El segundo triunvirato, decretado es el 24 de octubre de ese mismo año, el mismo convoca a la Asamblea del año 3. Previa autoproclamación de autoridad soberana en el ejercicio y representación de la soberanía de todos los pueblos, lleva a cabo una amplia labor constitucional legislativa. Se aleja así del peligro ante la restitución del rey Fernando VII del trono español. En Europa, hacia el año 1814, con el abatimiento definitivo de Napoleón, se abre un periodo en la historia conocido como Restauración, reacción absoluta contra los principios liberales y de la Revolución Francesa. Las políticas promovidas por la Santa Alianza y la inauguración de congresos imprimirán características propias del periodo. El proceso de disolución de la Asamblea será motivado por la sublevación de Fontenzuelas, que provoca la caída del director de Estado, Alvear, y la resunción de la soberanía por el Cabildo de Buenos Aires. Fue la Junta de Observación el órgano que sanciona el Estatuto Provisorio de 1815, cuya relevancia histórica desde el artículo 30, que convoca al Congreso de Tucumán, un congreso directorial con ideas monárquicas preconcebidas. Las monarquías se encontraban
en pleno auge de restauración, las repúblicas. En su seno, Belgrano, luego de manifestar la opinión que había en Cortés con respecto a la Revolución Americana, propone la constitución de una monarquía temperada bajo los parámetros de la Constitución inglesa. La monarquía incásica, como forma de gobierno, constituiría el legitimismo en una versión americana. Propuestas que, conjuntamente con la opción del logro del protectorado portugués o la coronación de un monarca francés, fueron desterradas del Plata con el cataclismo de los años 1820. El Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires, completando allí su labor constitucional legislativa a través del dictado del Estatuto Provisorio de 1817, que rige provisoriamente hasta la sanción de la Constitución de 1819 por el mismo cuerpo. Se asiste así a un periodo denominado anarquía, con el quiebre del poder central, un estado de acefalía producto de la caída del directorio y la disolución del Congreso. Se inaugurará allí un nuevo periodo en base al aislamiento de Buenos Aires y el reconocimiento de las autonomías provinciales, que sancionarían sus propias constituciones y comenzarían a ligarse mediante pactos como modo primogenio de la organización hasta la sanción de la Constitución de 1853. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más emblemáticas de la historia argentina. Ahora paso a presentar a los oradores. Tenemos el agrado de presentar, primero en término, a Leandro Furondarena, que es abogado constitucionalista, docente universitario, trabaja en el campo de la abogacía y es diplomado en criptofinanzas. Le sigue Miguel Carrillo Vascari, exilólogo, especialista en banderas, consultor de dicha especialidad, historiador especializado en historia argentina, abogado por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Buenos Aires, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional Belgraniano, presidente del Instituto Belgraniano de Rosario, vicefundador, presidente de la Junta de Historia de Rosario, consultor sobre protocolo y ceremonial de los símbolos y una organización de eventos. Autor del ceremonial gaucho de los símbolos nacionales, autor del anteproyecto de la Ley Sistemática de Símbolos y Emblemas Nacionales y su ceremonial que auspicia el Instituto Nacional Belgraniano, actualmente en Cámara de Diputados. Produce el blog www.banderasargentinas.blogspot.com, dedicado a temas de vexilología, ceremonial, protocolo, heráldica, oficial e historia. Y el último orador, Juan Pablo Bustos Thames, es abogado, ingeniero en sistemas de información, profesor universitario, funcionario del Tribunal de Cuentas de Tucumán, director de la Cámara de Comercio Exterior de Tucumán, estudioso de la historia, escritor, realizador y conductor televisivo y de documentales. Autor y conductor del programa televisivo Contame una historia, integra la Fundación Federalismo y Libertad, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, la Fundación El Uno Grande de Buenos Aires, entre otras instituciones. Bueno, ahora les explico el método. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, yo las anoto y se abre un conversatorio, los cuales los oradores van a ir respondiéndoles. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador va a tener un total de 15 minutos. Así que bueno, le doy para que empiecen a exponer. En primer término le tocaba a Leandro, le doy la bienvenida. Cuando quieras, Leandro, adelante. ¿Cómo andan a todos? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles por esta oportunidad. La verdad que es muy interesante justamente que se pueda reflotar y conocer un poco más aquellos próceres, aquellos, yo los considero padres fundadores que hemos tenido, que tal vez nos dan una imagen muy general en la escuela o tal vez en la universidad de lo que han hecho. Creo que Belgrano es mucho más que simplemente como se lo atribuye el padre de la patria, o las victorias que pudo haber tenido en Santi del Tucumán, las derrotas de Vilcapugio de Yuma, son aquello que nos cuentan siempre a través de la imagen que tenemos, pero a mí me gustaría eh, abarcar otra mirada, otro punto de vista de lo que es la imagen de Belgrano, y tiene que ver más que nada con su historia, como él, como esposo, con su vida amorosa, y tal vez algo distinto de lo que nos hace ver lo que él tuvo que resignar
tuvo que dejar de lado por dedicarse a aquella patria que con tanto esfuerzo lograron o por lo menos intentaron construir. No puede comprenderse la esencia de una nación si se desconoce la historia de su vida, o mejor dicho, la vida amorosa de estos grandes hombres que hicieron a la patria, y que por ella dejaron su vida, pero después justamente no la pudieron vivir como ellos quisieron, renunciando a lo más preciado de la vida, que eran sus hijos, la familia, los amores, las comodidades, las famosas tertulias, donde bien sabemos Alberdi se juntaba a tocar el piano, el famoso piano de Mariquita Sánchez de Thompson, que eran las fiestas que hacían en ese momento. Bueno, también los amigos. Nada de eso se pudo llevar a cabo en el campo de batalla, donde padecían hambre, frío, muerte, soledad, abandono y desconocimiento de la patria que tanto les pidió y nada les dio. Porque sabemos que obviamente Belgrano, otra de las cosas que nos dicen, murió pobre, sin un peso, gastó toda su fortuna para darle de comer a su batallón. Bien, seguimos. Ya se ha hablado de las preferencias sexuales de Belgrano y se planteó sobre esto, a veces a mí me causa un poco de gracia cuando lo leo, se decía de la homosexualidad, ¿no? De cómo él se vestía, que siempre tenía todo su traje de manera completamente armónica, y estos son prejuicios que la verdad yo cuando los escucho digo, ¿con qué criterio se podía llegar a evaluar esa condición de lo que era o no era Belgrano? ¿Y esto por qué se decía? Bueno, porque él no se casó, porque, digamos, era una persona metrosexual que le gustaba vestirse bien, arreglarse. Claro, a ver, no perdamos de vista que, a pesar de todo, Belgrano era abogado. Él tal vez no se desempeñó en el campo militar como lo pudo haber hecho San Martín, pero si la patria lo mandaba a que responda a tal lugar, él iba y lo hacía. Tal vez no de la manera más eficiente, pero ese compromiso sí lo demostraba. Lo que no implica o deja de lado de que le encantaba estar impecable, siempre muy bien arreglado, muy prolijo. Claro, él lucía un saco verde con dos colitas atrás que parecían que fueran una cola de cotorrita, se decía, y que bueno, digamos que su voz era un poco aflautada, tenía muy buenos modales y era delicado aún estando en el campo de batalla. Era un lúcido intelectual. Pero esto determinó que se cansaron de darle burlas y apodos. Le decían Bomberito de la Patria, General Cotorrita, Chupaverde por el traje que tenía, y Rabo del Oro. Claro, todos estos apelativos eran alusivos a su porte, bastante alejado del castrense. Y el único objetivo, y sobre todo básicamente de Dorrego, eran poner en duda las cualidades militares. En términos prácticos, tan débil no debió ser la voz de Belgrano, ya que supo imponer una disciplina férrea a sus subordinados. Aquel ejército estaba conformado por una soldadesca proclive a la indisciplina, la falta de preparación y la rebeldía. No era una tarea sencilla ponerse al frente de semejante tropa. Belgrano no solo consiguió contenerlos bajo su mando, sino que logró mantenerlos a raya, sometiéndolos a un régimen espartano. Prohibió los juegos por dinero, la baraja, los bailes, la música, a menos que fuera marcial, las trifulcas, las salidas con mujeres y, como si fuese poco, obligaba a sus hombres a rezar el rosario antes de irse a dormir a las 10 de la noche. Aflautado o no, la voz de Belgrano era, claramente, lo que las burlas de Dorrego podría haberle dedicado determinado, pero que efectivamente no se podía dejar en duda que él imponía con un completo ímpetu el respeto que claramente se merecía. Bien, siguiendo un poco con este análisis que puede ser la vida de una persona como en este caso estamos analizando a Manuel Belgrano, no existe evidencia alguna que indique que Belgrano era homosexual o que se podía discutir justamente la sexualidad de él. Se sabe que tuvo varias mujeres, eso sí, dos grandes amores a los que debió renunciar y abandonar por amor a la patria. Y que de esa relación nacieron dos hijos a los que no pudo reconocer. El primer hijo, Pedro Rosas, con María Josefa Escurra, que cuando queda embarazada estaba casada, es la hermana de Encarnación Escurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. Ellos lo crearon como hijo. Sin embargo, Belgrano le legó a Rosas que cuando Pedro sea mayor de edad y tuviera 25 años, le diga la verdad sobre la historia de quién era su padre. Y así fue. El niño, ya hombre, cuando supo de quién era hijo, se cambió el apellido y se puso el de Belgrano. No me sorprende que Juan Manuel de Rosas, hombre ubicado
en las antípodas ideológicas del restaurador de las leyes. Impiadoso hasta la crueldad con sus adversarios, se hiciera cargo del hijo abandonado por Manuel Belgrano. Y esto es porque no fue un abandono voluntario, lo fue por amor a la patria. Se olvidó de el hecho de privarse de tal vez de ser hombre y padre, y que fue un acto, una gran entrega que hizo. Gracias, Belgrano, te admiro y te honro como un verdadero hombre que lo dio todo, hasta su vida. Fueron palabras que dijo Rosas. Luego, en 1817 conoce a María de los Dolores Helguera, con la que tuvo un gran amor, pero en 1818 recibió órdenes de que debía regresar a Santa Fe, al campo de batalla, al momento de la partida. Ambos ignoraban que Dolores estaba embarazada, y los padres la obligaron a que se case con un primo para evitar la deshonra. De manera que, para aliviar la tragedia sentimental y ahorrar sufrimiento a la joven María Dolores, Manuel Belgrano decidió desaparecer de su vida. Y la amó en silencio. Nunca fue un secreto que la niña era hija de Belgrano, a punto tal que fueron los hermanos del general quienes la criaron. Manuela Mónica del Corazón de Jesús, pese a que no existe duda alguna que la paternidad de Belgrano sobre Pedro y Manuela, el general expuso en su testamento: declaro que soy de estado soltero y que no tengo ascendiente ni descendiente. Y esto fue para salvar el honor de sus grandes amores, dado que eran mujeres casadas, y no se debía saber públicamente que ellos eran sus hijos. Esto es lo que lleva a mentir en su testamento y desconocer de su paternidad. Más allá de cualquier juicio sobre la decisión de negarse a reconocer a sus hijos, hay que destacar la disyuntiva existencial que afrontó Belgrano en su momento, ya que si los hubiese reconocido, hubiera comprometido el nombre y el honor de dos mujeres con las que el general compartió parte de su vida. Y creo que es importante haber hecho una breve mención a lo que es la vida amorosa de Belgrano, porque es algo de lo que no se conoce y forma también parte de la historia de nuestros próceres, de lo que hicieron y otra mirada distinta, lo que tuvieron que resignar por la patria, lo que tuvieron que dejar de lado por priorizar intereses mayores. Y bueno, también no podemos desconocer, como habíamos dicho al principio de esta breve presentación, que es una persona que dio tanto, pero tanto por la patria, que hasta incluso murió pobre. Y lo que él iba a recibir por lo que fueron las victorias, la batalla que tuvo en Salta y Tucumán, él lo donó absolutamente todo. Él resignó a los beneficios que pudo haber tenido por las victorias que hizo. Él renunció a los amores que ha tenido, a sus hijos, todo por considerar que era lo mejor para la patria. Es por eso que, apuntando a estas cuestiones centrales en lo que hace la vida de Belgrano, es otra mirada más que nos permite poder considerarlo un verdadero prócer, un verdadero padre de la patria. Eso es la Muy bien, presentación. Leandro. Muchas gracias. La verdad que perfecto de tiempo. Bueno, ahora le doy la palabra a Miguel. Cuando quiera, arranque. Tiene todo suyo. Bien, ahí tengo el audio. Bueno, muy bien, buenas tardes. Quisiera agradecer a tuvo la libertad de esta invitación, esta posibilidad de compartir una parte de esta tarde de sábado. Y bueno, nos ubicamos con Belgrano, aquella persona que es tan multifacética y que supongo por todos conocidos por lo menos rasgos generales de su vida. Durante su educación en España es evidente que este hombre, una verdadera esponja del saber, debe haber conocido conceptos sobre la heráldica, porque entendió que tenía que apelar a símbolos para transmitir estas ideas abstractas que traía, que pensaba, que soñaba para su patria, convirtiéndose en una suerte de psicólogo social empírico. Bueno, esto lo evidencia Belgrano a lo largo de distintos momentos de su vida. Por ejemplo, cuando es secretario del consulado en Buenos Aires, fue quien dispuso la creación de su escudo,
No sabemos si él personalmente lo diseñó, pero como secretario tenía a su cargo las tareas pertinentes de presentar esta nueva institución ante la realidad del Río de la Plata. Considerando los distintos símbolos que elabora a lo largo de su vida pública, es muy factible que él haya sido el que lo pergreñó. Lo mismo vale respecto de la bandera del consulado, y al respecto hay dos banderas que utiliza esta institución. Una que habría sido más doméstica, posiblemente utilizada en tierra, según testimonios documentales que rescató el historiador Harks, que sería blanca y celeste en franjas horizontales. La otra, la que arma para los navíos que había fletado, armado el consulado, a los efectos de proteger el comercio en la llamada Guerra de las Naranjas, allí hacia 1801, que era la bandera naval española, la roja, amarilla y roja, con el escudo, el escudete, mejor dicho, realista, en su dorso, y el símbolo y el escudo del consulado en la franja roja inferior. Esto en 1810 también lo vemos como creador de otro símbolo, el pañuelo. ¿Por qué? Nos cuenta Perotti, un contemporáneo, que en sus memorias estaban los chisperos pendientes de Belgrano, quien sostenía un pañuelo en su mano y cuya caída daría origen a que irrumpieran en las sesiones del Cabildo para provocar un disturbio si la cuestión del debate resultaba adversos para el bando patriota. Sabemos también que en 1812 pide al triunvirato que se cree la escarapela nacional. No habla de colores, no habla de forma, pero la peculiaridad es que esa escarapela primigenia habría tenido esta imagen, a ver si la podemos, bueno, hay mucho brillo, pero el centro celeste y la corona en blanco. Así lo testimonia la iconografía de la época. Pocos días más tarde se siente inspirado para crear la bandera que iza por primera vez en Rosario, sobre la cual dice con claridad que va a ser blanca y celeste, conforme a la escarapela, pero no establece cuál es la disposición. Sobre esto ha corrido mucha tinta en la historiografía argentina, hasta que en 1815 es pintado Belgrano por el artista Carbonnier durante su misión diplomática en Londres en 1815, y allí se puede ver a la clásica figura de Belgrano sentado y al costado una especie de ventana donde hay una batalla. Ahí se observan dos banderas de estas características, blanca arriba y celeste abajo, lo cual nos transforma esta pintura en un verdadero documento visual que justamente fundamenta la posición del Instituto Nacional Belgraniano y de otros muchos autores respecto de identificar el diseño primitivo de la bandera nacional. Una bandera de similar diseño es la que presenta al pueblo de Jujuy el 25 de mayo de 1812, y posteriormente recibe la orden de Rivadavia de hacerla desaparecer. No hay que pensar que no lo hizo, al contrario. Y cuando se da la batalla de Tucumán, entendemos que no tenía una divisa el ejército que comandaba él. Pero obtenido el triunfo, cuando días más tarde se realiza el homenaje, la función en honor de la Virgen de la Merced, a quien se atribuía el triunfo, la victoria, Belgrano le presenta su bastón de mando y además le regala a la Virgen una bandera celeste, íntegramente celeste, con una cruz blanca y a la que le había adosado el escapulario de Nuestra Señora de la Merced como un aditivo significativo. Esta bandera aparece en las referencias historiográficas a fines del siglo XIX, principios del XX, pero después lamentablemente desaparece
materialmente y queda poco menos que desconocida. Los que aceptamos este símbolo creado por Belgrano, lo llamamos la bandera de la Virgen. Meses más tarde, en enero, manda a confeccionar una nueva bandera, hallándose en Tucumán, está documentada esta creación, de la que se llama la bandera del ejército. Va a ser la que va a llevar en su avance hacia el norte, la que presenta en la ceremonia del río Juramento, allí cercanías de Metán, y que es jurada como emblema de patriota por el ejército victorioso en Salta y Tucumán. Tenemos que tener en cuenta también que Belgrano dispone que los escapularios recibidos elaborados por las monjas, que son distribuidos entre la tropa, se transforman también en un símbolo de unidad entre todos los patriotas, las tropas patriotas, y que esos escapularios son una suerte de segunda escarapela, por decir así, hasta el punto que Paz, uno de los contemporáneos de aquellos hechos, dice que era peligroso andar por la calle sin los escapularios porque podían ser considerados realistas. En fin, en 1813, 25 de mayo, Belgrano se encontraba en Jujuy y recibe la orden de celebrar la fiesta del 25 de mayo. En la oportunidad, el Cabildo jujeño le pide prestada su bandera, la bandera del ejército, para conmemorar la fecha con un paseo por la ciudad, y Belgrano además le adiciona una bandera creada por él, blanca, enteramente blanca, con un escudo pintado en el centro, que él reinterpreta a partir del sello con que lo veía utilizado en la correspondencia oficial que recibía de la Asamblea del año 13, y que era un monocromo. Esos colores que él interpreta, él lo traslada a esa bandera que, según consta en el acta capitular de San Salvador de Jujuy, es la bandera nacional de la libertad civil. Un emblema creado para testimoniar el reconocimiento de Belgrano al heroísmo del pueblo jujeño que se había desempeñado heroicamente en el éxodo, en las batallas de Tucumán y en la batalla de Salta. Esta bandera fue guardada por el pueblo jujeño hasta la actualidad y la podemos ver materialmente en la Casa de Gobierno, en el centro de interpretación de este emblema. Allí se encuentra la única bandera que está probado que Belgrano tuvo en sus manos y que ha subsistido hasta hoy. Es nuestro cuarto símbolo nacional desde que la ley 27134 del año 2015 la consideró como símbolo patrio histórico. Bien, agreguemos a esto que en el año 1815 Belgrano es comisionado por el gobierno para redactar un proyecto de constitución para un eventual reino pseudo dependiente y al mismo tiempo autónomo, vinculado con la monarquía borbónica. Este proyecto que elabora Belgrano junto con Bernardino Rivadavia es llevado como una de las propuestas durante su misión hacia Europa. Allí ese texto, que se conoce como Proyecto de Constitución para el Reino Unido de Buenos Aires, Chile y el Perú, primeros artículos, Belgrano redacta que tendrá una bandera blanca y celeste, y diseña también su escudo, que también se caracteriza por estar partido en dos colores, blanco y celeste. Agreguemos de que estos colores, blanco y celeste, habitualmente se atribuye a la orden de Carlos III.
esa distinción creada por este rey para distinguir a sus más adictos, a sus más fieles vasallos. Debemos descartar totalmente este significado, porque el color de la monarquía borbónica era el blanco, tanto en sus casas de España como en sus casas de Francia y en los reinos, ducados y condados bajo el gran título de corona española. Era el blanco, reitero, no el celeste y blanco. El celeste y blanco de la orden de Carlos III deviene del color del manto de la Virgen, su advocación de la Inmaculada Concepción, la patrona de la infantería española desde la época de los tercios y también la patrona de España y de las Américas. Por eso característica es que Carlos III toma esta advocación mariana para trasladar sus colores en la banda y en las cintillas de las preseas correspondientes a esta orden. Es un error muy común atribuir este color blanco y celeste a la monarquía borbónica. Lo destaco expresamente por este motivo. Y finalmente Belgrano no fue creador, pero en todo caso autorizó en su carácter de general en jefe del Ejército Auxiliador del Perú, que se elaboraran otras banderas que corresponden a distintas unidades de las fuerzas que él comanda. Entonces es así que aparece la bandera que en aquel entonces utilizan los patricios, celeste arriba y blanco abajo, con una cruz borbónica roja en el centro y el escudo de la Asamblea, una bandera descubierta por el autor Lucky Lagleise y reconstruida a partir de las memorias de un ignoto redactor realista que actualmente se encuentra en Bolivia. Otras banderas del Regimiento 7 de Libertos, que se encuentra en el Museo Histórico de Montevideo, también descubierta y recatalogada, podemos decir así, por Lucky Lagleise. La llamada bandera de recluta, que es una bandera celeste, blanca y celeste, con unas inscripciones que invita a los interesados a sumarse a las fuerzas del general Belgrano. Y podemos considerar también que dentro de este grupo de véxilos se encuentra también la bandera del Regimiento 9, que está también en el Regimiento Histórico, en el Museo Histórico de Montevideo, que es blanca, celeste y blanca, y por supuesto las dos llamadas banderas de Macha, que en realidad fueron descubiertas en Titiri a fines del siglo XIX, que son hermanas con la bandera que se encuentra en el Museo Histórico de Jujuy, el Museo Lavalle. Estas banderas está probado por recientes investigaciones del equipo a cargo de la licenciada Patricia Alicia, que han sido elaboradas con el mismo material, las tres. Una de ellas es azul, mejor dicho, celeste, blanca y celeste, que se encuentra en el Museo Histórico de Buenos Aires, bajo el nombre de bandera de Ayohuma. La bandera llamada de Belgrano, que se encuentra en la Casa de la Libertad, en Potosí, que es blanca, celeste y blanca, y esta última, llamada también bandera de Estopiñán, porque se atribuye a este comandante haberla preservado después de los aciagos días de batalla, y que es celeste, blanca y celeste, con la franja blanca más angosta que las restantes. Interesa clarificar que después de Ayohuma, Belgrano no pierde la bandera del ejército, porque bien lo relatan los protagonistas de aquel momento y lo destaca después Belgrano en dos documentos. Uno es una carta que le escribe a San Martín, firmada en Santiago del Estero, y otra documento que se conoce con el nombre de Proclama a los pueblos del Perú, donde en concreto dice que he preservado la bandera que en medio de tantos peligros se ha conservado, lo
cual da referencia de que la bandera del Ejército de Auxiliador del Perú no fue perdida en batalla y fue conservada como divisa del ejército hasta que el 24 de septiembre de 1816 Belgrano le entrega a la Virgen de la Merced en carácter de tributo de su generalato, que así se reconocía a esta advocación, y sustituye esta divisa al frente del ejército auxiliador por la creada, la oficializada por el Congreso de Tucumán en julio de 1816. Es decir, la celeste, blanca y celeste, que actualmente es reconocida como bandera argentina y que en su momento el Congreso la reconoció como bandera de las Provincias Unidas de Sudamérica. Miguel, disculpe, ya están los 15, así que vamos... Por eso mismo, concluimos de esta manera, entonces, singularizando al general Belgrano como un verdadero creador de símbolos, un semiólogo, un psicólogo social que entendió que era necesario símbolos visibles para transmitir las ideas de libertad y de autonomía, el Estado de Derecho, que es el que propugnaban los hombres de aquellos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muy claro. Bueno, ahora el turno de Juan Pablo. Todo suyo, Juan Pablo, adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias al Club de la Libertad por haberme convocado para participar en este homenaje al general Belgrano. Yo voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten, porque tengo algo que tengo que mostrar necesariamente para dar sustento a esta exposición. No sé si se ve. ¿Ven se ve bien. Bueno, esto está muy entrelazado con lo que acaba de exponer Miguel, un gran amigo, que hemos compartido muchas jornadas también de homenaje al general Belgrano. Voy a hablar yo sobre el retrato del general Belgrano por François Casimir Carbonnier. Él ya ha mencionado algo de este tema, así que yo me voy a limitar a hablarles sobre este retrato, que es un retrato muy interesante y tiene muchas cosas para las cuales, con las cuales hablar. Todos conocemos a Belgrano. Aquí tenemos varios retratos de Manuel Belgrano, que los habrán visto en alguna oportunidad, ¿sí? Lo que tienen de característico y de común estos tres retratos es que ninguno ha sido tomado o retratado en presencia del prócer. Estos son retratos de retratos, son copias o imaginaciones de los autores de cómo pudo haber sido Belgrano. Los tres únicos retratos que hay que fueron pintados en vida de Belgrano son estos tres que están acá, ¿sí? De los tres vamos a referirnos puntualmente a este que está acá en el medio, que es el retrato que fue pintado en Londres por François Casimir Carbonnier. Lo conocemos porque de este retrato de Belgrano se han tomado la imagen que tenemos del prócer en los distintos billetes. Bueno, acá tenemos este que ya casi no se usa, se lo ve, pero es el mismo retrato que está acá, nada más que invertido en forma de espejo, la cara del prócer. ¿Dónde está este retrato de Manuel Belgrano? Está en el Museo Dámaso Arte, de la localidad Arce de La Barría. Acá está, esta es una foto del frente de este Museo Municipal Dámaso Arce, donde se encuentra este retrato de Manuel Belgrano. Acá está, se exhibe en una sala, y aquí tenemos una imagen un poco más aproximada del retrato del prócer. De este retrato se hicieron muchas copias, muchas reproducciones. Acá lo tenemos al original y al lado tenemos una copia, fíjense, más o menos se trató de mantenerlo, pero no es la misma. Y fíjense que esta copia que tenemos a la derecha fue pintada por Prilidiano Pueyrredón y se conservó durante mucho tiempo en el Jockey Club de Buenos Aires, ¿no? Evidentemente habrá tomado el original, pero fíjense, acá atrás no tiene nada, acá Belgrano aparece con la mano sobre el muslo, teniendo una especie de tabaquera, puede ser, y acá la tiene sobre la otra pierna, ¿sí? Pero bueno, nuevamente el auténtico es el que tenemos a la izquierda. ¿Dónde se pintó esto? Bueno, ya Miguel lo mencionó, fue cuando Belgrano estuvo con Rivadavia en Londres entre mayo y noviembre de 1815, había sido enviado a Londres
por el gobierno de las Provincias Unidas en misión diplomática. Esta es una imagen de Londres a principios del siglo XIX, a orillas del río Tames, ¿no? Tenemos también las casas del Parlamento, ¿sí? Más allá está el Big Ben, y el puente de la Torre, por supuesto. Estas son imágenes con las cuales Belgrano pudo haberse visto familiarizado en aquel entonces. Estuvo con Rivadavia en misión diplomática, dijimos, y claro, fíjense, fue allá, no como general, fue como diplomático. Debe haber ido vestido así, probablemente, y Rivadavia también. Estos dos retratos son de la misma época, ninguno de los dos está firmado, pero es de presumir que ambos hayan emanado del mismo autor. Fíjense, más o menos el porte es muy parecido, ¿sí? Los dos próceres están sentados, debe ser que en algún momento de su estadía diplomática en Inglaterra, che, bueno, a ver, ¿qué hacemos hoy? Bueno, vamos, nos retratemos, qué sé yo, vamos, hagamos algo. Bueno, y fueron los dos y se retrataron, dos retratos. Carbonnier pintó dos retratos de Belgrano, este es el que estamos hablando, y hay otro, que fue el primero que mostramos también, que se lo quedó Rivadavia, es decir, que de los dos retratos que se pintó, Belgrano le dio uno a Rivadavia para que lo tuviera como recuerdo, y él lo tuvo hasta el resto de sus días, porque eran bastante amigos ambos. Este es el retrato que quedó en manos de Rivadavia, y dicen que cuando en 1825, la hija tucumana de Manuel Belgrano, Manuela Mónica, fue conducida a la presencia del presidente de la Nación de la República, Bernardino Rivadavia, le llevaron a la hija de Belgrano, Belgrano ya llevaba muerto 5 años, dice que él se sorprendió de ver el parecido que tenía con el padre, ¿no? con Manuel. Dice que buscó el retrato que tenía de Manuel, lo trajo y lo puso a la par de la cara de la chiquita, que tenía 6 años en ese entonces, y quedó asombrado diciendo, che, igualita a tu papá. Este es un retrato también de Prilidiano Pueyrredón sobre Manuela Mónica Belgrano, mucho tiempo después, pero ustedes ven más o menos que hay cierto aire de familia entre ambos retratos, ¿no? Cuando volvió de Europa, Belgrano se trajo el retrato grande, es decir, el cuadro este grande que estamos hablando, y muy probablemente haya quedado en la casa de los Belgrano, que es un errotipo de la casa originaria de Belgrano, en la avenida Belgrano, en Buenos Aires, y no lo trajo él cuando vino al norte, nuevamente a Tucumán, a hacerse cargo del ejército del norte, y es entendible. Imagínense, en medio de las peripecias del camino, soportar un retrato así, los carreteos, los ataques de probablemente indios, puede ser también haber sido también ataques de los caudillos, y si tenía que hacer cargo del ejército, enfrentar eventualmente a los enemigos, a los realistas, y que este retrato sea capturado, era más tranquilo, más fácil, más entendible que quedara en la casa familiar, y allí fue que quedó. Nunca este retrato vino al norte. El Argos de Buenos Aires, en su publicación del miércoles 10 de abril de 1822, cuenta otra versión de los hechos. Dice, ha llegado a esta ciudad un retrato elegante de cuerpo entero del finado general Belgrano y un busto del mismo trabajados por un hábil artista de Londres. El Argos dice, no lo trajo Belgrano en realidad a esto. En realidad esto quedó con Rivadavia y Rivadavia tiempo después lo fleta desde Londres hacia Buenos Aires, a ambos retratos, al grande y al chico. Daremos una descripción de ambas piezas apenas se obtengan de los señores en cuyo poder se hallan. Contemplando el retrato y su excelente ejecución, nos hemos llenado de aquellas impresiones solemnes que infunde la memoria siempre preciosa del mérito finado y las demostraciones prácticas de lo transitorio de la vida. Bueno. La cuestión es que, como sea que hubiera sido, la tradición familiar dice que lo trajo Belgrano, el Argos dice no, quedó con Rivadavia, Rivadavia lo fletó después de la muerte de Belgrano, quedó con la familia de Belgrano. Hacia 1838, la hermana de Belgrano, la hermana favorita de él, Juana Belgrano de Chas, que fue la que estuvo a cargo de la crianza de su hija, Manuela Mónica la Tucumana, que a los 5 o 6 años la llevaron a Buenos Aires para ser educada allí, se hace retratar por el pintor italiano Jacobo Fiorini, y fíjense, atrás de su retrato posa ella delante del retrato de Manuel Belgrano. Con lo cual, esto es una prueba cabal de que el retrato de Belgrano estuvo en poder de la familia Belgrano, por lo menos durante toda la década de 1820 y parte de 1830. Más adelante,
los herederos de Néstor Belgrano, que era bisnieto del prócer, por distintas razones que no vienen al caso, decidieron vender ese retrato al Banco de Olavarría. Acá es una imagen del viejo Banco de Olavarría que compró el retrato de Belgrano. En ese momento la familia estaba pasando apuros económicos. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a dejar la historia del cuadro y vamos a pasar a la historia del el pintor, François Casimir Carbonnier. ¿Quién era François Casimir Carbonnier? Bueno, sus biógrafos dicen que estaba enrolado en la escuela clásica francesa y era discípulo de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David fue el pintor imperial, el pintor de Napoleón, el que pintó esta maravilla, que es la coronación de Josefina, y que hay dos versiones de este cuadro, una está en Versalles, la otra se encuentra en el Palacio, en el Museo del Louvre. Fíjense la magnificencia de todo esto. Muy probablemente David haya pintado los rostros de los personajes principales y los secundarios deben haber sido pintados por sus discípulos. Muchos de ellos probablemente algunos de ellos probablemente han sido pintados también por François Casimir Carbonnier, que era miembro de la escuela de Jacques-Louis David. Acá lo tenemos a la izquierda, Jacques-Louis David, en un autorretrato, y a la derecha lo tenemos un famoso retrato de Napoleón, pintado por David, donde es Napoleón en su cámara de noche. Está a altas horas de la noche, las luces, las velas están prendidas, el emperador está impecable y está en sus dos facetas, en su faceta militar, porque fíjense, está con su uniforme del cuerpo de dragones, que era su favorito, y también acá, fíjense, todos los papeles de un hombre de Estado. O sea, que él está mostrándose como militar, en su faceta de militar y en su faceta de hombre de Estado. Y acá, si uno puede leer, dice Code, es el Código Napoleón. Es decir, que él está trabajando también en las cuestiones de Estado a altas horas de la noche, y esto es lo que se le mostraba a los súbditos del Imperio francés, el emperador trabajando por Francia. Y el cuadro de Belgrano, acá lo tenemos. Y fíjense que tiene muchas cualidades típicas también. Evidentemente, cuando Belgrano se fue a hacer retratar a Londres, el pintor le tiene que haber dicho, bueno, ¿y usted qué más hace? Bueno, yo acá soy diplomático, y lo debe haber pintado con la ropa que Belgrano llevó, y no llevó su uniforme militar. ¿Por qué? Porque él iba con la intención de buscar un arreglo diplomático arreglado a la guerra de la independencia. No era apropiado ir con el uniforme militar. Pero seguramente le preguntó también al pintor, ¿y usted allá en Argentina o en la provincia del Río de la Plata qué hace? No, yo ya fui general. Ah, general, ¿y qué general? Bueno, y es así como él, pintor, atrás de este cortinado, en esta ventana, muestra la otra faceta de Belgrano, donde hay un ejército que entró en batalla, como bien lo señalaba Miguel hace un instante. Entonces, en este cuadro tenemos las dos facetas de Belgrano, como si teníamos también la faceta de Napoleón recién, como hombre de Estado, como diplomático y como militar. Pero no lo pinta con uniforme, porque no tiene uniforme Honor Belgrano, sino que lo pinta acá las tropas en una escena de batalla. Lo veamos más en detalle, vamos a hacer un zoom sobre la escena de la batalla. Fíjense ustedes, tenemos unas tropas formadas impecablemente, ¿sí? Acá hay una especie de Estado Mayor y dos banderas que se ven clarito. Como señalaba también Miguel recién. La de arriba, fíjense, dos franjas, blanca, la de abajo celeste, blanca, la de abajo celeste. Esa es la bandera de Belgrano. Ahí nos está diciendo con una selfie Belgrano prácticamente cómo era la bandera que creó. Pero hay otras curiosidades que podemos ver en este retrato, en este cuadro, sobre todo en esta escena. ¿Cuál es la primera? Fíjense ustedes acá. Tenemos la escena, clarito, un dragón francés. Acá está un dragón francés. Fíjense lo que es el casco acá. Este uniforme acá no se conocía en la Argentina, en las Provincias Unidas. No usábamos este tipo de casco. Esto lo usaban los franceses. Otra cosa, el uniforme de todos los soldados, fíjense, es la Guardia Imperial Francesa. Fíjense cómo están. El general Paz decía que nuestras fuerzas eran semi-irregulares prácticamente. Es decir, eran un desastre y no había prácticamente uniformidad. Cada uno usaba lo que podía, lo que tenía y lo que encontraba, y lo que había. Acá no, fíjense, están todos bien formaditos. Esta es la Guardia Imperial Francesa, estos no son los soldados nuestros. Seguramente le debe haber preguntado a Belgrano, el pintor, che, ¿y cómo es el uniforme de ustedes? Bueno, nosotros usamos casajas azules prácticamente, básicamente, los colores de la patria, y pantalones blancos o polainas blancas. Bueno, eso fue lo que pintó
porque estaba muy acostumbrado a ver estos desfiles en Francia. Sigamos viendo. Un Estado Mayor napoleónico. Acá tenemos a la mayoría de los mariscales de Napoleón. Fíjense, todos con las plumas y demás aquí arriba, ¿no? Todos bien condecorados. Esos no eran los Estados Mayores nuestros. Pero fíjense ustedes acá. ¿Ven las plumas que tienen estos oficiales? Es decir, evidentemente el pintor que fue el autor de esto fue francés o tenía una importante influencia francesa en todos estos detalles que estamos viendo en este retrato. Otra cosa, vemos que los colores, la distribución de colores de las banderas argentinas que tenemos acá, las banderas de Belgrano, es la misma que después utilizaría San Martín en el cruce de los Andes. ¿Por qué? Porque San Martín dio esta bandera, la bandera del ejército, al cual se llamaba recién Miguel, en Tucumán, y después en Mendoza copió esta distribución de colores y le colocó el escudo de la Asamblea encima. La mayoría de los autores dicen que se trata, ¿qué batalla es la que estamos viendo acá en el cuadro de Belgrano? Sostenemos la mayoría que es la batalla de Salta. ¿Por qué la batalla de Salta? Acá tenemos también un cuadro de la batalla de Salta, de Fortuny, esto es del principio del siglo XX, porque fue la primera vez en la cual la bandera argentina entró en combate. También lo señalaba eso recién Miguel. Es decir, la batalla de Tucumán no hubo banderas. En la batalla de Salta sí, porque muchos autores dicen y señalan que estuvo la bandera presente. Estuvo en el río Juramento, estuvo también en Salta. ¿Y por qué Salta? Bueno, en primer lugar, era común en el siglo XIX, principio del siglo XIX, que los grandes generales se pintaran en los triunfos, y los mejores triunfos que tenían. Nadie se hacía pintar en las derrotas. Acá tenemos a Napoleón, por ejemplo, recibiendo la rendición de los enemigos en uno de sus triunfos importantes. Acá lo tenemos a Wellington, luchando, ¿dónde? En Waterloo, la obra máxima de Wellington, haberlo vencido a Napoleón en Waterloo. Nadie se pintaba en las derrotas. Nelson aparece pintado en Trafalgar, muriendo, es verdad, pero Trafalgar, el triunfo británico sobre la flota aliada. Salta fue la victoria patria más completa e importante hasta 1815. Es decir, hasta el año en cual este cuadro fue pintado, fue la batalla más importante en la vida de todas las Provincias Unidas y sobre todo en la carrera militar de Belgrano. ¿Por qué? Porque todo el ejército realista se rindió, se rindieron todos, fue una batalla, una victoria total y completa y absoluta. Se entregaron todos los armamentos y las banderas. A Belgrano se lo premió con 40.000 pesos fuertes. Yo soy tucumano, pero la batalla de Tucumán no fue una victoria completa. Tal es así que Tristán nunca reconoció haber perdido en Tucumán. Dice, tuve que retroceder por unas cuestiones tácticas, pero Tucumán no se perdió. En Salta no le quedó otra porque él se rinde y él entrega todo. Él entrega hasta su espada. Fue la primera batalla donde se luchó con bandera. Y acá tenemos esta ilustración, es un cuadro de la rendición de Tristán ante Belgrano. Ahí se rindió, ahí no le quedó otra más que admitir la derrota. Imposible que haya sido Paraguarí o Tacuarí. ¿Por qué? Porque en 1811 no había banderas. Imposible que haya sido Vilcapugio o Guayohuno en 1813. ¿Por qué? Porque eran derrotas. Y además por otro motivo que lo vamos a explicar también. Imposible que haya sido, y cuanto a las victorias, Campichuelo en 1811 fue en Paraguay, no había banderas. Las Piedras, 1812, en Salta, tampoco había banderas. Tucumán tampoco hubo banderas. Es decir, no nos queda otra que sea Salta. Y aquí vamos a ver la palmera. Si ustedes se fijan acá en el cuadro de Carbonnier, ven que hay una palmera. Evidentemente, Carbonnier pintó una palmera. Podría haber preguntado, che, ¿y en el campo de batalla qué había? Y él dijo, sí, una especie de palmera. Y él pintó esto. Pero esta palmera que pintó acá es una palmera africana, que es muy conocida. Bueno, los franceses estuvieron en África, es muy común que hayan visto una palmera parecida. Ahora, las palmeras nuestras, la palmera Caranday, es la que tenemos acá a la derecha, que por ahí sí hay en Salta, hay también acá en el norte, integra también lo que es la selva de Yungas, pero fíjense que no es la misma palmera, la del cuadro, con la que existe acá en la zona. Palmeras no hay en el Alto Perú, sí hay en las Yungas de Salta y de Tucumán. Por lo tanto, todos los caminos van apuntando hacia Salta, que sea
la batalla que fue pintada por Carbonnier aquí abajo. ¿Y por qué sabemos que fue pintada por Carbonnier si Carbonnier nunca lo firmó? Juan Pablo, disculpa que interrumpa, ya están los 15 para ir. Hoy terminando. Dale, Hay un soneto que encontró en 1944 Mario Belgrano, en el museo, y está en el Museo Mitre, y este soneto habla de que en 3 oportunidades que Carbonnier fue el autor de este retrato. Por lo tanto, es que así se obtiene que Carbonnier fue el autor de este retrato. Y después, Carbonnier no fue muy famoso, tampoco fue longevo. Aquí lo pintó el mayor general Neil Campbell, fíjese, muy parecido a lo que es Belgrano en este caso. Este sí está firmado por Carbonnier. En Inglaterra, unos años después, Campbell fue el hombre que dejó que Napoleón Bonaparte se escapara a la isla de Elba en 1814. Y tenemos otros cuadros de Carbonnier. Fíjense esto que es medio raro para la época, 1824, Trompe d'Oeil. Esta es una cabeza coronada de flores, en 1829, también de Carbonnier, sí está firmado por él. Y tenemos esta miniatura, hay otras obras también, pero vamos a ver las más importantes, que es una duquesa de Cumberland, una duquesa que se casó con una princesa alemana que se casa con un duque inglés. Es una miniatura, es una mujer muy bella en aquella época que ya había enviudado, y se vendió hace poquito tiempo en $3.500. Esta es una de las pocas piezas firmadas por, fíjense ahí abajo, por Carbonnier, ¿sí? Pero bueno, ninguna de estas obras le dio a nuestro autor la fama, el prestigio y el conocimiento que hasta hoy estamos hablando de él, como este retrato pintado de un ignoto general sudamericano en aquellas provincias, en aquellos rincones de Londres, donde ambos, tanto Carbonnier como él, estaban de viaje y de pasada. Así que bueno, con esto quería concluir mi charla de hoy, y como un homenaje también al general Belgrano, quizás en su retrato más conocido, pero menos estudiado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, como dije anteriormente, para participar, todas las preguntas tenían que ser escritas en el chat, bueno, de forma escrita. Esto no es un debate, es un conversatorio, así que no se van a abrir micrófonos a los otros participantes. Yo anoté 3 preguntas por las que vi en el chat mientras exponían. Bueno, tengo las 3 acá hechas por Luis. La primera, los expositores, cualquiera puede levantar la mano y se la doy. ¿Cuál es la versión argentina de la campaña de Belgrano en Paraguay en 1810? Sí, ¿cuál es la versión argentina de la campaña de Belgrano en Paraguay en 1810? Bueno, si me permiten, Adelante, Miguel, sí, obvio. tengamos en cuenta que Belgrano fue con muy poca tropa a ejecutar esta campaña y fue recogiendo más efectivos durante el camino. ¿Cómo será la cosa que cuando pasa por Rosario, el 10% de la población masculina en edad de llevar armas lo acompañó? Rosario en aquel entonces tendría unos 700 habitantes. Supongamos que la mitad eran varones. Y el 10%, unos 35 hombres rosarinos partieron y prácticamente no volvió ninguno. Lo mismo ocurrió en Santa Fe, donde se le sumaron también cuerpos de blandengues, y durante la campaña de Entre Ríos siguió incorporando gente. Así que tenía muy poca tropa cuando enfrentó a las de Paraguay. Así todo fue una campaña muy decente desde el punto de vista militar, incluso tuvo ese pequeño triunfo en Campichuelo y un desempeño excepcional en la llamada batalla de Paraguarí, donde enfrentó miles de paraguayos. Eso lo saben muy bien los correntinos, porque también aportaron su sangre, sus hombres, ¿eh? Y sabemos que sometió a proceso por esta derrota, una derrota cantada prácticamente. No hubo ninguna voz que se alzara para acusar al general Belgrano. Al contrario, se ganó el respeto personal y el respeto para las ideas que propugnaba entre los paraguayos, hasta el punto que se lo pude sindicar como quien personalizó la idea de libertad, un verdadero interlocutor
de Estado con los paraguayos que dudaban en sumarse, y la principal duda radicaba en esa suerte de predominio que a veces en forma desmedida plantean los porteños, ¿no es cierto? Así que, pese a la derrota, podemos decir que la campaña de Belgrano en Paraguay fue un verdadero éxito desde el punto de vista ideológico, y así está considerada en general en la historiografía argentina. ¿Puedo aportar algo con respecto a lo Sí, que Juan Pablo, dice adelante, Miguel? obvio. Uno podría, coincido plenamente con el análisis que acaba de hacer Miguel. Yo adicionaría lo siguiente, porque uno podría llegar a preguntar, ¿por qué fuimos con tan poca gente a Paraguay? ¿Por qué Belgrano fue enviado al matadero de esa forma? Y la respuesta es muy sencilla: pésima inteligencia. Es decir, un espía, por llamarle así, un paraguayo, a la primera junta va con la versión de que bastaba con llegar con 200 soldados al Paraguay y todo el Paraguay iba a abrazar la revolución. Esa era la versión que le habían transmitido a la primera junta, un paraguayo. Sin hacer ningún chequeo si eso era así o no, envalentonados con eso, lo mandaron así nomás a Belgrano en el camino, sin hacerle ningún tipo de respaldo a esa información de inteligencia. Y aún así fue que tuvo ese resultado. Otra pregunta que uno podría llegar a hacer con respecto a la campaña del Paraguay: che, y sabiendo cómo venía la mano, ¿no le mandaron ayuda? Sí, se le mandó ayuda, intentaron enviarle ayuda, y eso fue a principios de 1811, cuando ya la inteligencia de Belgrano estaba funcionando de otra manera, y le dijeron que se iba a tener que enfrentar fácil. Él tenía con toda la furia 700 soldados milicianos, por llamarle así, gente que reclutaba en el camino: che, vos tenés algo que hacer, no, ven, y vamos a pelear al Paraguay, sin ningún tipo de instrucción. Los paraguayos tenían 7.000, 8.000 hombres fácil, o sea, era una lucha de 1 contra 10, así de sencillo, en territorio de visitante, no de local. Cuando la Junta Grande se entera de que le iba a necesitar ayuda, apronta rápidamente una flota para llevarle refuerzos, auxilios, y que tuviera por lo menos presencia en los ríos. Y fue la primera flotilla argentina, la de Juan Bautista Sopardo, que, bueno, también tuvo un infausto fin, porque al llegar a San Nicolás de los Arroyos fue interceptada por la escuadra realista de Montevideo, y fuimos el primer combate naval de las fuerzas patrias, que también fue un fracaso, y que los realistas terminaron quedándose con los 3 barquitos que había llegado a equipar la Junta Grande. Esos fueron los refuerzos que le intentaron hacerle llegar a Belgrano, y que en el camino se frustraron. Me gustaría agregar una cosa más, que existe un documento en el cual Belgrano relata cuando refunda o reorganiza la población de Curuzú-Cuatiá, en el año 1810, noviembre de 1810. Allí dice que en el acto formal que se concretó esta refundación o reorganización de la población, presentó una bandera. No hay una descripción al respecto, por eso no la cité en la relación durante el curso de mi charla. Pero se especula que pudo haber tenido 3 franjas: amarilla, azul y roja. ¿Por qué? Porque hay documentación que se guarda en el archivo de Santa Fe, donde dice que Belgrano compra tela para banderas y de estos colores. Se interpreta que tenía por objeto identificar cada una de las columnas con que dividió su ejército para facilitar la marcha. Una columna azul, una roja y una amarilla. Y que eventualmente esta bandera de Curuzú-Cuatiá se habría elaborado sumando los paños de estas 3 enseñas divisionales, por así decir. Es la única referencia documental que tenemos, esta que les estoy mencionando, y las depositadas en Santa Fe, pero eventualmente podríamos atribuir a Belgrano la creación de esta bandera exhibida en Curuzú-Cuatiá
y eventualmente llevada como divisa ya al enfrentar las tropas paraguayas. Actualmente es la bandera de la ciudad de Curuzucuatiá. Así ha sido reconocida por ordenanza municipal de ahora unos 10 años. Correcto, Miguel. La próxima era decía, ¿hay constancia de que Manuel Belgrano fuese masón? Yo puedo hablar de eso. Lo que pasa es que se confunde muchas veces logistas con masones. No toda logia es masónica, ¿sí? Logias eran organizaciones secretas que usaban ritos muy parecidos. Muy probablemente las logias políticas del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, tomaban prestado de la masonería, algunos miembros de ellos habían sido en común, muy probable, los ritos de iniciación, la escala jerárquica de los grados de los distintos hermanos que componían las organizaciones, pero es imposible que Belgrano y los próceres de entre 1810 y 1820 hayan sido masones, por una razón muy sencilla. La masonería se instaló formalmente en la Argentina recién avanzado en la década de 1820, siendo Agustín Lapas el primer masón formal reconocido por las distintas organizaciones masónicas del mundo. Además, otra cosa, no basta con que nos juntemos dos y queramos poner una logia. Esa logia no, tiene que estar referenciada necesariamente a una logia matriz, que es la que autoriza la fundación de esta logia. No ocurrió eso hasta 1820 y pico, no había eso en la República Argentina. Ninguna logia ha sido formalmente constituida, y las mismas normas masónicas dicen que si se quiere constituir una logia fuera de esa génesis que acabo de señalar, se considera esta logia como irregular y por lo tanto todos los participantes de esa logia irregular no pueden ser admitidos en las logias regulares o formales. En consecuencia, eran logias no masónicas, logias políticas, sí. Tenemos dos presidentes argentinos que fueron masones reconocidos, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento. Ambos dijeron que las logias independentistas argentinas, la logia Lautaro, si las quieren llamar, logias de caballeros racionales y un montón de logias más, tenían formación parecida, pero no eran masónicas. Ellos mismos, masones bien próximos a los hechos, que conocían muchas de las personas que habían sobrevivido y que habían integrado estas logias, dijeron no eran masónicas. Y Mitre agrega más, eran organizaciones como los Carbonarios italianos, por ejemplo, cuya misión fundamental era la unificación de Italia. Bueno, la misión de los logistas nuestros, criollos, por llamarlo de alguna manera, era luchar por la independencia. No tenían pertenencia a la masonería, y hay otros argumentos más, pero creo que con esto más o menos basta para el tema. Buenísimo. La próxima es, ¿qué hay de la gestión de Belgrano en Italia, donde es tan reconocido? Bueno, el reconocimiento de Belgrano de Italia es un fenómeno social de apropiación de la imagen de una persona que tiene raigambres familiares con una ciudad o una región. Digamos que Belgrano es considerado italiano a partir de que Italia descubre, entre comillas, por supuesto, que la familia de Belgrano pertenecía a la zona de Imperia, cerca de Génova. Y bueno, todos nos queremos parecer a aquellos que se han distinguido en nuestro pasado. De hecho, en la ciudad Imperia existe una plaza donde anualmente se hace una gran celebración popular. Muchas veces participan gente llegada de Argentina. Acá en el Rosario, en el Monumento de la Bandera, se ha recibido reiteradamente llamémosle así, al alcalde, al intendente de esta ciudad, como un visitante distinguido. Existe incluso frente al Monumento Nacional a la Bandera una plaza muy jerarquizada que lleva el nombre de Imperia, y ahí se han plantado retoños de olivos traídos desde esta zona italiana,
como una forma de hacer presente este vínculo entre el creador de la bandera, Rosario como cuna de la bandera, Imperia. Estos árboles son hermosos, están muy bien destacados allí en esta plaza. Periódicamente se iza la bandera argentina con la bandera italiana, una suerte de reciprocidad por el homenaje que permanentemente se rinde a nuestro prócer allá en Europa. Incluso hay una placa con el escudo de Imperia, en la misma forma que hay un busto en la plaza esta Belgrano de esta localidad, hasta el punto que muchos miembros del Instituto Belgraniano de acá de Rosario mantienen vínculos. Hace poco el doctor Miguel Milano estuvo de visita por allí, es un abogado, pero al mismo tiempo es músico, y bueno, participó de un recital en homenaje al general Belgrano, lo cual nos está planteando un vínculo muy significativo a partir de este origen genealógico de la familia Belgrano. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Hay otras que dice, ¿cuál es el origen de que muchos historiadores consideran a Tucumán como la batalla de la guerra de la independencia más importante desarrollada en nuestro territorio? Bueno, Juan Pablo, dale, vos. Bueno, gracias. Bueno, espero que a todos les guste el fútbol. Yo no soy un futbolero, pero a ver, supongamos que estamos en una final de fútbol, ¿no? Y una final agónica. Terminamos el primer tiempo 0-0, terminamos, pero así, los dos equipos llegando casi al arco del otro. El segundo tiempo igual, vamos a la alargue, igual, vamos a los penales. Y en el último momento, en el último instante, en el penal, que ya nos ha pasado en alguna final, ¿no? Entra el gol. Fantástico, buenísimo, salvamos el honor del equipo. Eso fue Tucumán. Tucumán, una batalla muy peleada, muy controvertida, y al final, que podía haber pasado cualquier cosa, se retira Tristán. Es decir, una final ganada, sin duda, y si no se hubiera ganado Tucumán, no hubiera habido Salta y se perdía la revolución, muy probablemente. ¿Qué diferencia hay con Salta? Bueno, en Salta una final donde ganamos 5-0. Uno se va a acordar más de la final donde hemos ganado 5-0 que la final donde hemos estado ahí y que ganamos al final en el último momento metiendo el penal. Esa es la diferencia prácticamente, un poco futbolísticamente hablando, si es que él comparte la idea, entre Tucumán y Salta. Ambas fueron victorias importantes. Ahora, donde se rindieron todos, dejaron trofeos, banderas, armas, el sable de Tristán, que después Belgrano se lo devuelve en forma caballerosa, por supuesto, fue Salta. En Tucumán se capturaron prisioneros, se capturaron oficiales, se capturaron banderas, pero no hubo una rendición de todo un ejército como si lo hubo en Salta. No sé si con esto más o menos, si vos querés aportar algo más, Miguel, como para que la gente tenga una idea más clara de ambas batallas. Quizás destacar lo siguiente. Si se hubiera perdido Tucumán, lo más probable es que los realistas hubieran llegado hasta Córdoba, hubiera reverdecido la adhesión realista en torno a la figura de Tristán, porque Córdoba era fundamentalmente realista en aquella época. Acordémonos de la conspiración que terminó sofocada en sangre con la ejecución de Liniers y sus compañeros en Cabeza de Tigre, y eso hubiera implicado la caída del gobierno patriota. Agreguémosle también que Belgrano, para dar la batalla de Tucumán, desobedece una orden expresa del triunvirato. En consecuencia, habiendo sido derrotado, si es que no lo fusilaban, lo mataban los españoles, hubiera sido fusilado por desobediente, por traidor, por rebelarse contra las órdenes del gobierno. Fue una decisión de todo o nada, donde Belgrano, convencido por Arauz y el resto de la dirigencia tucumana, resolvió jugársela y dar una batalla que era de resultado muy, muy problemática. En ese sentido hay que reconocer el patriotismo y la decisión de los tucumanos que indujeron a Belgrano a tomar
este riesgo, por así decir, de enfrentar a Tristán y la vanguardia del ejército realista. Digamos algo más, si se hubiera perdido Tucumán, los realistas hubieran entrado a saquear la ciudad de Tucumán, con lo que eso significaba, con el luto, el horror de una soldadesca posesionada de una ciudad, como había ocurrido en Cochabamba, en el Alto Perú, unos meses antes. Así que, desde todo punto de vista, esa batalla de Tucumán, que se dio sin bandera por el lado patriota, esa batalla donde Belgrano en soledad resolvió ampararse, apoyarse en los tucumanos y en la decisión de los jujeños que lo acompañaban con el éxodo, el famoso éxodo, una batalla donde también se asistió a la participación de contingentes santiagueños, catamarqueños, riojanos, incluso salteños. Por eso se dice que es la más federal de las batallas libradas durante el tiempo de la emancipación, porque a ellos sumamos también la tropa porteña y del litoral que en forma minoritaria también acompañaba, formaba ese ejército, donde la mayoría de los oficiales eran precisamente porteños o de la banda oriental también. Genial, Miguel, muchas gracias. Voy con las últimas dos preguntas. Una es, ¿en qué se diferencia la bandera provincial de Jujuy con el símbolo patrio de libertad social? Se pregunta Agustín. Bueno, si me permiten, la bandera que Belgrano le regala al pueblo de Jujuy se llama Bandera Nacional de la Libertad Civil. Este calificativo nacional es fundamental para indicar que en esa bandera Belgrano identificaba la idea de independencia que propugnaba contemporáneamente la Asamblea Constituyente de 1813. Y el término libertad civil corresponde a lo que nosotros hoy consideramos como el concepto de Estado de Derecho. Es decir, que la gestión de gobierno debe desarrollarse de conformidad a la Constitución, si la hay, o por lo menos a las leyes, y no a la razón de Estado, que como se suele plantear en estos casos. Es decir, que es una bandera representativa de las libertades individuales. Algunos dicen que es la bandera de los derechos humanos. Yo prefiero decir que es una bandera que plantea la subordinación de la gestión gubernativa a los dictados de la ley. Y la diferencia está en la corbata. La bandera nacional de la libertad civil, en su versión nacional, definida por la ley 27134, establece que su corbata va a ser idéntica a la bandera oficial de la nación, es decir, la que nosotros llamamos bandera argentina. Y esa bandera tiene la misma corbata que la bandera oficial de la Argentina, precisamente porque es bandera nacional. Y en cambio, cuando se trata de la bandera de la libertad civil en su versión de Jujuy, la ley 5772 de esta provincia establece que va a tener los mismos colores y disposición de los mismos de la bandera nacional, con el aditamento de dos leyendas. 23 de agosto de 1812, porque es la fecha en que se inicia el éxodo jujeño, la máxima epopeya de este pueblo, del que se sienten tan orgullosos y con razón los jujeños, y la otra, 18 de noviembre de 1834, que es la fecha de la batalla de Castañares, donde los jujeños asumen en plenitud la autonomía provincial, separándose de la injerencia del Cabildo de Salta. Es decir, en esa fecha Jujuy surge a la realidad política argentina como una nueva entidad, como una nueva provincia, rompiendo los lazos históricos que establecían una dependencia con el Cabildo de Salta. Buenísimo, Miguel, muchas gracias. Voy con la última, que es,
Sobre más bien el perfil de Belgrano como periodista y como defensor de la libertad de las ideas. Pueden dar pantallazo de eso. Su pregunta, Susana. Bueno, yo veo un poquitito. Belgrano podemos señalar sobre todo dos aspectos en los cuales él destacó en lo que es la parte de prensa. A principios del siglo XIX, él fue promotor junto con Vieites del primer periódico en el cual se abrió en las Provincias Unidas, que duró muy poco tiempo, y él sostenía permanentemente la importancia de la libertad de prensa y de tener un periódico en aquel momento. No teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces, fue el impulsor, y después, a raíz de, ya en 1810, a principios de 1810, estando el virrey Cisneros a cargo del gobierno, él fue a plantearle a Cisneros la necesidad de la importancia de que una capital virreinal como Buenos Aires tuviera también un periódico, porque todos los intentos que habían habido se frustraron por distintas razones en los últimos 10 años. A Cisneros le pareció muy buena la idea, la compró, y Belgrano, para convencerlo, le dice: y sí, porque no puede ser que Lima tenga su periódico y nosotros no. Sería bueno tener uno. Cisneros fue bastante activo y bastante buen gobernante en ese sentido, y lo promovió para que Belgrano, junto con otras personas que él convocara, estuvieran a cargo de la redacción de este periódico. Y de hecho, pero sí se reservó al virrey el derecho a la censura, digamos, de verificar si realmente los artículos que se iban a publicar entraban, pasaban o no pasaban el filtro. Con lo cual este periódico tuvo una vigencia efímera, porque fue poco tiempo antes de 2 meses antes de la Revolución de Mayo. La mayoría de los artículos que tenía eran copias prácticamente de los que habían salido meses atrás en el periódico de Lima. Pero lo importante de todo esto era que en este periódico, impulsado por Belgrano, él le había anticipado a Cisneros lo siguiente. Le dice: bueno, mire, nosotros para redactar este periódico, que es mucho trabajo, nos vamos a tener que reunir con todas las personas que nos van a colaborar, así que bueno, vamos a estar en eso. Y de esa manera camuflaban las reuniones que hacían los patriotas en forma previa a la revolución, muchas de ellas conspirando contra el propio virrey, amparándose en esta libertad de prensa, por algún motivo, que le habían solicitado al virrey Cisneros. Me permitiría, perdón, sí. Me permitiría agregar lo siguiente: así como lo vemos a Belgrano tratando de promover mediante símbolos concretos las ideas dentro de la población mayormente iletrada, también él observa que mediante la prensa puede conmover, convencer, alinear, bajar línea, como diríamos hoy, a las élites. Así que esto nos plantea que Belgrano, dentro de la dimensión de lo que es el pensamiento de un dirigente del siglo XIX, principios del siglo XIX, tenía bien en claro cuál era el receptáculo de la decisión política, de la libertad de ese estado en formación. Y entendía que debía ser el pueblo en su totalidad, tanto en sus bases populares como en su dirigencia. Y esto es una permanente preocupación que él sintetiza en el ejemplo de vida que da permanentemente en su vestimenta, en sus hábitos frugales, en su sacrificio por la causa patriota, que lo plantea en sí mismo como un mensajero de esta nueva visión, de esta nueva nación que él aspira a ver constituida. Por eso es que Belgrano debería ser un ejemplo válido en nuestra actualidad, porque Belgrano, sin ser una persona que, podemos decir así, arrolló en la historia, fue absolutamente coherente en su vida pública y en su vida privada. Algo que no abunda y que merecemos los argentinos que sean nuestros dirigentes. Porque cuando nosotros vemos actitudes de aquellos que llamamos políticos, que plantean esta dicotomía entre su vida pública y su vida privada,
donde por un lado se proclama un sacrificio social y por otro lado se compra una torta y se reúnen amigos cuando estamos todos encerrados, realmente no es hacer política con estos términos, sino que es señalar la antítesis entre el ejemplo de aquellos que llamamos próceres y de aquellos que son nuestros dirigentes. Genial, Miguel. Bueno, ya vamos cerrando. Si cada uno quiere dar una conclusión, adelante. Los expositores tienen libertad de hacerlo. Miguel. Bueno, gracias. Simplemente agradecer esta oportunidad. En lo personal me he sentido muy cómodo, muy gustoso. Quizás compartimos demasiado con los otros expositores y por eso el diálogo no ha sido tan vibrante, tan enriquecedor como pudiera haber sido de haber una polémica. Pero es que no puede haber polémica alrededor de la figura de Belgrano. Las coincidencias caen solas, caen de Maduro. Y eso es lo que celebro, eso es lo que valoro, y por eso es que les agradezco tanto haber compartido este rato a todos nuestros oyentes y a aquellos que oirán este foro a partir de las plataformas digitales a futuro, pensando en que si en aquellos momentos donde literalmente la vida de los patriotas se jugaba cada día, y que ellos pudieron superar todas esas contingencias, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos? ¿Por qué nosotros no nos vamos a animar a superar todas nuestras diferencias en aras de esa idea de constituir una gran nación basada en la libertad, en la dignidad humana y en el desarrollo económico? Gracias. Me gustaría agradecer al Club de la Libertad por habernos convocado para este evento de homenaje al general Belgrano, porque si hay una personalidad en nuestra historia por el cual no hay prácticamente diferencias, es en torno a este prócer. Ha sido un lujo para mí compartir esta jornada con Miguel, a quien conocemos hace bastante tiempo, y con ustedes también, que hemos organizado unas otras cositas también en el pasado, y sobre todo por el auditorio, que ha mostrado un interés significativo en participar, en conocer más sobre la vida, obra y el legado de un prócer de la relevancia del general Belgrano, de su personalidad, de su entrega a la patria, del postergarse permanentemente y poner siempre los intereses del todos por encima de los propios, hasta su propia vida, hasta su propia salud. Creo que eso es lo significativo, y en los momentos difíciles de la patria creo que tenemos, ahí coincido con Miguel, en buscar en el pasado ejemplos, referentes concretos de qué nos hizo grandes. Nos hicieron grandes personalidades como Manuel Belgrano, perfecto. ¿En qué? En estas cualidades tratemos de cultivarlas, tratemos de inculcarlas a quienes nos rodean para que podamos volver a ser de este país, el país del cual estuvimos siempre orgullosos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que bueno, tengan un muy buen fin de semana. Bueno, gracias. Ahora que concluimos, no sé, el primero, Leandro, me parece que no está. Creo que se tenía que retirar. Si ok. Lo veía ausente por eso. Sí. Bueno, ahora que concluimos tanto la exponencia de nuestros oradores invitados, ya vamos cerrando este conversatorio. Le queremos agradecer, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Leandro, Miguel, a Juan Pablo. Es un orgullo haberlos tenido en este espacio homenajeando a uno de los próceres, para yo lo considero el más importante. Así que bueno, damos por finalizado este evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el político, militar y economista argentino que impulsó los principios del liberalismo en la Argentina en la mitad del siglo XX. Nos tratamos de Álvaro Alzogaray. Eso se dará el día sábado 18 de junio por esta misma plataforma a las 18 horas Argentina. Así que bueno, les agradecemos, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.